Shalom, shalom. Quería dar un pensamiento mientras que estoy manejando de algo que vino a mente, que tiene que ver con la parashá de esta semana de parashá Noah, que cuando vemos lo que es la historia de Noah y el aspecto religioso, que dice en la parashá que Noah halló gracia delante de los ojos del Eterno. Interesante que Noah llevó a sus hijos a tratar de llevarlo al camino de un solo Dios y una sola creencia. Y leemos que en sí la humanidad fue dividida más adelante en lo que fue la fabricación de la Torre de Babel. Y ahí comenzó, se puede decir, las divisiones no solamente entre los aspectos religiosos, sino entre también el aspecto de la humanidad, la cual vieron que a través de Nimrod se unió la humanidad para ir a pelearse contra el Eterno mismo. Y como resultado, el Eterno causó la división. Que eso nos lleva a aún pensar que aún la división y las separaciones entre un pueblo y el otro, cuando es con el fin contraproducente a lo que es a la unidad divina, es al bienestar de la humanidad que esté dividido y que esté así separado de unos a otros. Por causa de esta forma, el Eterno entonces puede actuar en los particulares, es decir, en cada grupo particular. Y es lo que leemos en el libro del profeta, cuando nos dice el profeta claramente que dejar que las naciones, cada nación invoque a su Dios y nosotros invocaremos al nombre del Dios de Israel. Que eso nos llega a entender claramente que realmente hay un solo Dios para todas las naciones, pero sin embargo, por causa de que cada uno ha decidido de hacer sus facciones, algo la cual es parte del plan divino, fue con esa intención en la cual Dios permitió las separaciones de las naciones y la confusión de las lenguas para que pudieran hallar en su propia cultura, o se puede decir idiosincrasia, a ese Dios que ellos llaman Dios. Y es por eso que uno llega a pensar, ¿cómo es posible que un idólatra, un santero, un brujero, una persona que uno llegaría a decir, pero esta persona no mantiene los mismos valores que yo, esta persona no cree en el mismo Dios como yo lo creo? ¿Cómo puede ser posible que cuando ora o reza a lo que ellos llaman Dios, aparentemente es respondido? Porque vemos que Dios es misericordioso con toda su criatura y Dios no hace acepción de persona. Y aquí está el gran error que existe dentro del pensamiento contemporáneo entre ciertos pensares judíos en la actualidad, que ha llevado a parte del judaísmo a creer que son superiores que los demás judíos, que los demás pueblos de las naciones. Cuando Dios claramente dice que Dios no hace acepción de personas, sino que paga a cada cual según su obra. A la misma vez tenemos una cosa única en la cual cuando Dios llamó al pueblo de Israel, lo separó de todas las naciones para ser su pueblo selecto, porque el pueblo lo había seleccionado a él de una forma clara y pura y en una forma transparente, es decir, sin lo que es estorbos. Y estos pensares o líderes nuevos que han surgido en la historia, que han creado ciertas formas de pensar de racismos dentro del sistema judío, ha invocado a ciertos elementos que ha causado lo que es odio sin causa de parte de las naciones del mundo al pueblo de Israel. Cuando entendamos que Dios creó al hombre en su imagen y semejanza, llegamos a entender claramente que Dios es en toda la humanidad, no solo en una parte particular que Dios seleccionó como su pueblo. Entendemos que todos nosotros tenemos lo que se llama el Neshama Elokut, el
la chispa divina en cada uno de nosotros, sea judío o no judío. La fábula o el Baba Meister que se proclama por diferentes escuelas de pensar es que solamente un cierto grupo tiene lo que es la chispa divina. Amigos, eso es una de las mentiras más elaborada en nuestra historia hebrea de la actualidad. Sí, Dios escogió al pueblo de Israel. Sí, tienen una función y un papel totalmente distinto que todas las demás naciones. No son únicos en poseer lo que es un alma divina. Todo ser humano que fue creado desde Adán en para adelante hasta Noé también posee esa misma cualidad. El decir que solamente una particularidad posee y no posee el demás es negar lo que Dios mismo había dicho, que Dios sopló en Adán su aliento y fue un ser viviente, alma viviente. Y es aquí donde hacemos una gran distinción entre lo que dice la Torá y lo que dicen los pensamientos contemporáneos en ciertos grupos religiosos, para no distinguirlo más particular. Amigos y aquellos que les gustan estudiar Torá y las escrituras, seamos muy claros. Regresemos a lo que dice la Torá, a lo que dicen los sabios en el Hazal, y no vayamos a crear nuevas enseñanzas y doctrinas en la cual solamente inicia odio entre el ser humano y ser humano. Shalom, shalom, y recuérdate que Dios halló gracia no en un judío, sino en Noé, Noah, gracia, gen, y se escribe lo al revés de Noah. Shalom, shalom.